Hola gente, les habla May, feliz lunes santo. Esta semana vamos a hacer una dinámica un poquito diferente porque la verdad no quiero leer las cartas. No es que no sea posible, el tarot se puede leer en cualquier día, a cualquier hora, desde que el cartomante o la persona que las lee pues quiera hacerlo. Pero esa es la cosa, que no quiero leer las cartas esta semana. No voy a hacer lecturas, pero digamos que tengo preparado para ustedes una serie de videos que es un poquito diferente porque básicamente es el aprovechar el tarot como una herramienta de introspección, y algunas de las cartas se pueden simbolizar con la Semana Santa y relacionarlos como a esa parte más espiritual de ese tipo de prácticas. El tarot es una herramienta divinatoria, pero recuerden que también es una herramienta de encontrarte a ti mismo o a ti misma. Entonces digamos que esa es la perspectiva bajo la cual voy a utilizar mis cartas esta semana, pero no voy a leer. Para este lunes traje estas dos, la Rueda de la Fortuna y la Torre. Entonces comencemos con la Rueda de la Fortuna. La Rueda de la Fortuna tiene simbología de Tauro, entonces pueden ver aquí el toro, el león, el ángel y el águila, que son simbología de los signos de Leo, de Tauro, Acuario y Escorpio. Pero digamos que esto básicamente es el reflejo de la intervención divina desde una perspectiva de la batalla entre el bien y el mal, ¿sí? Cuando la Rueda de la Fortuna está hacia arriba, aquí está, pues eso es un Sphinx, pero en algunos casos también se hace referencia, aquí por ejemplo está Anubis, o en otras versiones de la carta hay una serpiente. Básicamente la rueda dice que cuando tú estás en un buen momento en tu vida, trata de disfrutarlo al máximo, porque esos momentos se desvanecen y digamos que la rueda pasa hacia abajo. Entonces muchas veces nosotros estamos viviendo un momento maravilloso y no somos conscientes de lo que eso implica, y eventualmente la rueda gira y quedas abajo. Entonces ese momento maravilloso puede convertirse en un recuerdo. Pero asimismo, cuando tenemos momentos malos, situaciones complejas, es una invitación a recordar que a pesar de esos momentos, la rueda vuelve a girar y vuelves a estar arriba de la rueda, ¿listo? ¿De qué depende, digamos, la salida de esa manifestación o la salida de esa intervención divina con la Rueda de la Fortuna? De tu comportamiento, ¿sí? Lo que en algunas religiones se conoce como ser un buen samaritano o una persona así, que se comporta de buenas acciones, que trata a las personas como le gusta que la traten a ella, ¿sí? Digamos que es una persona que no acumula karma, porque cuando uno acumula karma, la rueda normalmente va hacia abajo, lo que significaría que la carta está al revés. Aunque realmente esto es simplemente una analogía con Anubis, de hecho lo tengo aquí. Anubis es el dios egipcio de la y la resurrección, de la momificación también, entonces por eso se trae como el inframundo, ¿sí? Pero esto es simplemente una analogía para entenderlo, ¿vale? Nosotros lo podemos identificar en la Rueda de la Fortuna como la batalla entre el bien y el mal. Nosotros debemos, como seres humanos, aprender a ser conscientes del tema del control. Los seres humanos no podemos controlarlo todo, es un hecho. Por eso se llama que esta carta es intervención divina. Son las fuerzas divinas las que están interviniendo en una situación específica. Ya depende de lo que pregunte el consultante, por ejemplo, si es amor, dinero, salud, etcétera, ¿listo? Pero entonces una invitación a entender que nosotros tenemos el control de ciertas cosas, de nuestras palabras, de nuestras acciones, de las intenciones con las que decimos y hacemos las cosas, ¿cierto? Pero también debemos ser conscientes de que hay fuerzas que están fuera de nuestro control y que siempre nos observan, ¿listo? Esta carta puede hablar de cambios inesperados. Nosotros los seres humanos debemos aprender a estar abiertos a los cambios, gente. Muchas personas consideran el tema de las zonas de confort, y yo no estoy criticando las zonas de confort, son cómodas, son lindas, ¿sí? Por eso se llaman zonas de confort. Pero pónganse a pensar que ahí no crece nada. Que si ustedes quieren ser alguien en la vida, como le decían a uno los papás o los abuelos, o si ustedes quieren llegar lejos en sus metas laboral, en su meta física, por ejemplo con su cuerpo, la salud, lo que sea, ¿sí? Dinero, amor, nosotros debemos a veces dar saltos fuera de las zonas de confort, porque ahí es donde crecen las cosas, ahí es donde nosotros a veces nos caemos, estamos abajo en la rueda y nos volvemos a levantar, ¿cierto? Aprendemos nuestras lecciones cuando estamos en procesos de intervención divina. Entonces pilas con la ilusión del control, ¿listo? Nosotros debemos ser conscientes que estamos siendo siempre apoyados por fuerzas divinas. Pues de toda la investigación que hice para hablar de la Rueda de la Fortuna, hay una frase que me llamó mucho la atención, que es ora et labora. No sé si estoy diciendo bien, pero creo que sí, es del latín, que básicamente significa como ora y trabaja. ¿Listo? Para tener el éxito, cuando les digo éxito, pónganlo en el lugar en que resuene. Si para ustedes su éxito es conseguir una persona y tener una familia con esa persona y dedicarse al hogar, por ejemplo,
O si para ustedes el éxito es viajar por el mundo, estudiar muchísimas carreras universitarias y maestrías y ser unos pilos y pilas. Lo que para ustedes consideran como éxito requiere conexión espiritual, que ahí vamos con el tema de ora et labora, o sea, la oración, la manifestación, la comunicación constante con tus fuerzas divinas, estar abiertos a recibir las señales y lo que ellos les envían a ustedes. Confíen en su intuición porque es una conexión con sus fuerzas divinas. Y labora, ¿listo? Nosotros no nos podemos quedar en un reino de fantasía pensando solamente llorando y poniendo velitas y oyendo a la iglesia los domingos si no estamos haciendo el trabajo. ¿Trabajo a qué se refiere? Por ejemplo, trabajo de cuidar tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, de no hacerle daño a las otras personas, de actuar normalmente sobre el bien. Y cuando nos equivocamos, porque los seres humanos cometemos errores, gente, aquí nadie es perfecto, nosotros no venimos aquí a la tierra a ser perfectos. La invitación es a aprender de los errores, a admitir los errores para ti mismo, a perdonarte por ellos, a perdonar a las otras personas y a hacer las cosas mejor en un siguiente intento, ¿sí? Y seguir creciendo como persona. Ese es el propósito del trabajo divino, pero quiero traer mucho el tema de la labor. Hay personas que dicen que Dios inventó el trabajo como castigo. No tengo los fundamentos religiosos, lo estoy canalizando. Hay personas que piensan así, que el trabajo es un castigo, pero no. El trabajo no es un castigo porque todo depende de en qué trabajas, ¿sí? No estoy idealizando el trabajo diciendo es que todo el mundo tiene un sueño. Obviamente todo el mundo tiene un sueño y todo el mundo tiene una misión y la idea es que cada uno de ustedes encuentre y ejecute esa misión. Pero si tu trabajo, por ejemplo, es servir a la gente de algún modo, trabajar en servicio al cliente, atender mesas, no sé. A pesar de que hay circunstancias complejas en tu ambiente de trabajo, es importante ser agradecidos con ese trabajo y hacerlo con amor. El fundamento del éxito laboral es el amor a lo que haces. Quizá no es lo que te guste hacer en este momento, pero eso no significa que eso pueda ser un escalón para que tú te proyectes y encuentres en tu camino de vida esa misión, lo que tú amas hacer y lo hagas. Entonces volvemos a la frase que dice, ora et labora. Ora, conecta con tus fuerzas divinas, escúchalas y pues recibe las señales, pero también ponle la acción, ¿listo? No solamente pensamientos y manifestación, que es el reino como de las espadas en el tarot, sino también el reino de los bastos, de la acción, de hacer las cosas para alcanzar tus metas, ¿vale? La analogía de la Torre de Babel, porque obviamente cada vez que veo esta carta, siempre en el fondo de mis pensamientos pienso en ese incidente de la Torre de Babel. Para las personas que no lo saben, pero creo que son pocas, básicamente la Torre de Babel fue una construcción que estaba escrita en la Biblia, Génesis 11, que dice que la humanidad estaba unida para construir una torre que alcanzara el cielo, ¿sí? Lo cual las fuerzas divinas correspondientes al cristianismo lo consideraron como un acto de soberbia. Entonces tomaron esta torre y la destruyeron. Ustedes sí pueden ver aquí el rayo, la destrucción, la gente cayendo de la torre, pues obviamente está muy similar a la Torre de Babel. Toda la humanidad estaba unida por una misma lengua y después de ese incidente de la destrucción de la Torre de Babel, pues supuestamente, ¿no? Surgieron todos los idiomas, ¿no? Entonces las personas ya no se podían comunicar en la misma lengua que se hablaba en ese entonces. Entonces creo que es un tema importante de comunicación. Gente, nosotros somos seres espirituales o religiosos a nivel individual y debemos estar en comunicación constante con nuestras fuerzas divinas, ¿cierto? Escuchando lo que nos dicen y siguiendo sus instrucciones, no solamente para pedir. Siento que los seres humanos a veces nos enfocamos tanto en lo que nosotros queremos y necesitamos que solo pedimos. Pedimos plata, pedimos salud, pedimos amor, pedimos de todo y eso está muy bien. La idea es uno saber qué es lo que quiere para manifestarlo, ¿cierto? Pero es una comunicación importante de también agradecer por lo que tú tienes en tu casa, por un plato de comida, porque tienes servicios públicos en tu casa, porque puedes pagar un arriendo o puedes pagar tu casa propia, ya dependiendo de lo que ustedes, cada quien de ustedes tenga, su trabajo, su familia, su amor, lo que sea, ¿listo? Entonces una comunicación también constante para agradecer y no solo pedir, digamos casi que las cosas nos caigan del cielo, no, sino pedir asistencia. Por ejemplo, si ustedes están en una situación compleja, porque de hecho la torre pues habla de destrucción, ¿sí? Una carta bastante caótica porque habla de situaciones que son un poco complejas, que nos sacuden la vida y nosotros a veces no sabemos qué hacer en este tipo de situaciones. Ya depende pues si es amor, trabajo, lo que sea. Ustedes pueden pedir guianza divina. De hecho, digamos que las enseñanzas de la torre, cuando tú estás pasando por un momento torre, y toco madera, por ejemplo, cuando pierdes un trabajo o cuando terminas una relación, algo que a uno le cambia la dirección de vida que tiene, es importante pedir asistencia a las fuerzas divinas. Es estar atentos a pesar de la desesperación o a pesar de la tristeza o a pesar de esas emociones complejas que nos causan ese tipo de momentos. Estar abiertos porque en esos momentos uno puede obtener como, se llama en inglés como flashes of truth and inspiration.
momentos donde a ti se te ilumina la mente. Entonces te da la inspiración de hacer algo, analizar una situación o tomar una situación desde otra perspectiva. Los cambios de perspectiva en los momentos torres son muy importantes. Entonces la invitación es a que ustedes no caigan en la desesperación ni en la destrucción, que obviamente es parte de un momento torre, pero que no se sumerjan ahí, a que sea un caos controlado. Los momentos torre, cuando la torre está al revés, es una situación caótica que no podemos controlar. Eso es básicamente como tocar fondo. Cuando nosotros estamos en el fondo de una situación, lo único que podemos hacer es como tomarnos un respiro, mirar hacia arriba. Cuando tú tocas el fondo, la única salida es hacia arriba. Entonces, como volver a salir de esa situación cuando tocas fondo. Igual, les envío mucho amor si están pasando por una situación de ese estilo, ¿listo? La importancia de la comunicación, no solo con sus fuerzas divinas, como ya lo hablamos, sino también en las interacciones con sus amigos, con sus familias, con sus amores. La comunicación es importante. ¿Sí? Una comunicación de 2 vías donde escuches y seas escuchado, donde no se ataquen. Digamos que es complejo cuando, por ejemplo, es una comunicación que tiene alta carga emocional. Creo que esta carta es una invitación a prestarle mucha atención a la comunicación, a pesar de que nosotros hablamos muchísimos idiomas, dialectos, lenguas, y tenemos diferentes estilos de comunicación, porque dentro de los idiomas están las jergas, ¿sí? No es lo mismo escuchar a alguien, por ejemplo, aquí en Colombia, alguien de Bogotá, alguien de la costa, alguien de Medellín, ¿cierto? Y las ideas que tú proyectas en tu comunicación deben ser claras, pero también debes estar abierto a escucharlas de las otras personas. Creo que el tema de la comunicación es muy importante, ¿listo? En la carta, pues en este caso de la torre. Una torre se puede prevenir, una situación de caos se puede prevenir si las cosas se hablan. Si la gente hablara y escuchara más, pues no existirían tantas guerras, no existirían tantos conflictos entre las personas, ¿cierto? Entonces creo que es una invitación como a reflexionar mucho en el tema de la comunicación. Aquí dice, la destrucción de la torre debe ocurrir para que los viejos patrones, las viejas formas de pensar, de comportarte, estilos de vida que tienes y eso desaparezcan y puedas empezar uno nuevo. Después de la torre viene la estrella. Después de que tú pasas por momentos de este estilo que son caóticos, que nos desordenan la vida, que a veces son horribles, aparece la estrella, aparecen ustedes más confiados, más certeros de lo que ustedes quieren hacer para sus vidas, porque uno se levanta del suelo, gente. Cuando hay situaciones negativas, nosotros nos levantamos, nos sacudimos el polvo, nos levantamos del suelo y seguimos andando a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones complejas. Hay que seguir, ¿listo? No nos podemos quedar en este caos, porque ahí es cuando perdemos el control, ¿listo? ¿Qué son esas viejas maneras o esas cosas que nosotros podemos cambiar? Creencias, por ejemplo, creencias religiosas, espirituales, no sé, creencias como por ejemplo, es que los amigos no existen. Estos días estaba pensando muchos temas, es que los amigos no existen, los amigos son de mentiras. Los amigos solo te buscan cuando necesitas algo. Y no les digo que no, hay gente así. Pero si tú vives con esa creencia, tú vas a atraer únicamente personas con esa intención, que te van a utilizar, que te van a hacer daño, ¿listo? Por ejemplo, por dar un ejemplo, lo siento, es hora pico, confirmación. Entonces pilas con esas creencias limitantes, ¿listo? Empiezan a cuestionar cuáles son tus valores, cómo deben cambiar esos valores. Por ejemplo, el valor tradicional de la familia. Es que la mujer es en la casa y el hombre trabaja, ¿sí? Pero ¿qué implica eso? ¿Qué implica eso con respecto a la pérdida de poder, por ejemplo, para las femeninas que están en su casa y que no trabajan? ¿Sí? Porque en algunos casos muchos masculinos, y no estoy diciendo que sean todos, no, hay hombres maravillosos allá afuera, yo sé que sí los hay, y muchos de ustedes inclusive me estarán viendo, pero existe mucho el caso, por ejemplo, de masculinos que se aprovechan de eso, como yo te doy a ti el dinero para hacer tus cosas, tú eres mía y no puedes salir, y ¿sí me entiendes? Entonces hay que entrar a mirar ese tipo, por ejemplo, de creencias y valores. Lo digo desde la perspectiva femenina, pero sé que hay femeninas que también abusan de ese tema de la feminidad, entonces sí, tómelo como resuene. Y también ciertos procesos que haces en la vida, ¿listo? No solamente las creencias, tus valores, sino también qué estás haciendo con esos valores. Cómo estás manejando tú, por ejemplo, tus rutinas diarias, tus hábitos, tu manera de trabajar. Empiezan a cuestionar ese tema desde el pensamiento, de la emoción también, de sus valores y las creencias, pero también orientadas a la acción, ¿listo? Porque realmente nosotros para hacer cambios debemos tomar acción. Y un último mensaje, la torre eres tú mismo, ¿listo? Piensen ustedes como la torre. ¿Qué necesita una torre para estar alta y estar exitosa y estar bien? Necesita bases sólidas. Ve y confía, digamos que esa traducción es como simple, pero la voy a leer para ustedes. Cree y confía. Antes de irte a dormir esta noche, dile al arcángel Miguel: por favor, entra en mis sueños y reemplaza el miedo con fe y confianza. Permíteme estar lleno o llena de coraje y de confianza. ¿Listo? Recuerden que el arcángel Miguel es un arquetipo que está relacionado con la confianza. Siempre que hablo del tema de la confianza les traigo a correlación, digamos, el chakra del plexo solar. Está ubicado aquí en el estómago, que es de color amarillo y que obviamente canaliza la energía del sol. Entonces el chakra particularmente está relacionado con la confianza en uno mismo, ¿listo?
para que las cosas sean mágicas en tu vida, para que tú manifiestes esa magia y todo lo que tú quieres. Te lo digo desde la perspectiva de bruja que soy, ¿sí? Desde la perspectiva de la espiritualidad. Nosotros lo llamamos manifestación, pero la gente de la religión lo llama oración, ir a la iglesia, ¿sí? Participar en los cultos del cristianismo o cualquier otro tipo de práctica espiritual, la meditación, por ejemplo. El éxito de esto es el creer esa magia, en que esas fuerzas divinas están ahí para cuidarlos, en que a través de ustedes su proceso de introspección, ustedes pueden conectar con ellas llamándolo como sea. Vuelvo y les digo, yo soy muy abierta en temas espirituales, por eso les digo que no leo el tarot estos días, porque yo crecí, por ejemplo, en el catolicismo, y me encantaba ir a la iglesia los domingos hasta que descubrí ciertas cosas de la iglesia católica que no me gustaron, particularmente como, pues el tema de, sí, los PDFs en la iglesia, que fue como un deal breaker para mí, entonces yo, digamos que tomé el camino de la espiritualidad. El punto aquí es que independientemente de cómo lo pidas, cómo lo manifiestes, debes creer en eso. Para agradecer, para pedir asistencia, para pedir lo que ustedes están manifestando y creer que es posible, ¿listo? El principio de cualquier deseo que ustedes tengan en la vida es creer que es posible, porque gente, todo en la vida es posible. Les dejo este mensajito y nos vemos el miércoles con la segunda parte de las reflexiones de Semana Santa, ¿vale?